en realidad la expresión tradicional que la usa Menéndez Pidal para la poesía es bastante útil porque quiere decir una cosa: cuando la gente muchas veces ingenuamente piensa, la música popular, ¿quién la ha escrito? Nadie, el pueblo. Bueno, el pueblo no escribe nada, como es natural. Toda creación artística, sea un poema, una canción, lo que sea, lo escribe alguien. Lo que pasa es que luego ese alguien a veces consigue conectar con la sensibilidad colectiva y consigue que la gente lo interprete como suyo, lo tome, lo adopte. Bueno, hay ejemplos clarísimos, la famosa anécdota de Manuel Machado, que fue a escuchar flamenco en Madrid, en un sitio, y escuchó una canción que le gustó mucho y le preguntó al cantador: ¿y eso quién lo ha escrito? Y dice: eso nadie, el pueblo, lo había escrito él, Manuel Machado. Pero que ese es el mayor triunfo. Hasta que el pueblo no canta la copla, claro, hasta que el pueblo no lo adopta. Bueno, pues en España, además de lo que les he dicho antes desordenadamente y con muchísimos nombres, pero lo que les quería decir es que hay también una riqueza enorme de esa música popular, si quieren entre comillas, quiere decir tradicional. Que el ejemplo también, si quieren, en literatura, hay un libro estupendo de Manuel Seco sobre el habla de Arniches. Que el habla de Arniches no es que él lo tome del pueblo, es que él se lo inventa, pero de acuerdo con unos cauces estilísticos que la gente lo acepta y lo considera como propio. Bueno, pues ese lío, digamos, esa música tradicional en España es importantísima. ¿Desde cuándo? Pues en la Edad Media, romances, si quieren. Eso, hombre, lo que pasa es que de los romances, normalmente, claro, conservamos el texto, no la música. Si les interesa, pues un amigo mío que les recomiendo mucho, Joaquín Díaz, que vive en Urueña, donde tiene una fundación dedicada a estudios tradicionales, pues ha grabado discos con la música que él más o menos se inventa, con lo que piensa que se podría parecer a... Pero todo eso es una recreación de los romances. La música, digamos, ya del Renacimiento, del Barroco en España, que es preciosa y que tiene ahora un éxito muy grande, aunque no lo parezca, minoritario, pero un poco como el gregoriano. Hay unos conjuntos especializados que, bueno, cuando vienen pues a Madrid al Auditorio Nacional se llena, en fin, con muchísimo tiempo antes se agotan las entradas. El gran tesoro de la música tradicional española se empieza a recoger pues en el 19, en la segunda mitad, en la época, digamos, del nacionalismo, y ahí es fundamental algunos musicólogos, Pedrell, Barbieri, claro, de ahí va a nacer luego Manuel de Falla, por poner un ejemplo, clarísimamente de eso. Y eso es después García Matos, recopiladores del folclore de distintas regiones españolas. Claro, tuvo mucha importancia, les decía, la generación del 27. García Lorca, que no era un erudito, pero recogía muchísimas canciones, ¿no? Y se basaba en los estudios, por ejemplo, de Martínez Torner para el folclore asturiano. De García Lorca tenemos el disco que grabó con la Argentinita. Saben que en ese disco canta la Argentinita, Federico toca el piano, en el piano que había en la residencia de estudiantes, y hombre, es también especialmente emocionante, digo anecdóticamente, porque no se conserva en ningún sitio la voz de Federico García Lorca, que decían los que lo han oído, que yo he hablado con algunos amigos suyos, que era fantástico recitando su teatro, que leyendo, que era maravilloso, y no se conserva. Dicen que parece que quizá en Argentina haya en alguna radio alguna grabación. Alguna entrevista dio. Eso es, pero no se conserva. Pero se conserva esto. Federico era un loco, ya les decía, un loco por las canciones. Hombre, hay una historia que a mí me divierte mucho. Cuando los poetas del 27 van a Sevilla al encuentro de donde nace simbólicamente la generación del 27, que es en el centenario de Góngora, pues lo que nos cuenta Federico
es que por el camino iban haciendo, para divertirse, eran entonces unos jóvenes gamberros, digamos, iban haciendo lo que se llamaban gitanjáforas, una especie de juegos de palabras, ¿no? Y también cantando, porque Federico había encontrado, en aquella época había menos, claro, que ahora, recopilaciones de poemas populares españoles, y había encontrado un libro alemán de canciones populares españolas en alemán y en castellano. Y entonces a Federico lo que le divertía era cantar las canciones populares españolas en alemán. Entonces fue cantando una, por ejemplo, que es más o menos, les digo, Heil, Heil Sevilla, ausleben Sevilla, mit dem Mantilla. Es decir, viva Sevilla, viva los sevillanos con su mantilla. Pues él lo cantaba en alemán. Si les interesa este tema de la canción tradicional española, hay una fuente fundamental que yo me he enterado hace poco que existe, que es el archivo Lomax, que quizá no conocen. Miren, Lomax era un señor norteamericano muy loco que con su padre estuvo estudiando los orígenes del jazz. Y para eso fue a las cárceles del sur de Estados Unidos, ¿no? Y grabando, haciendo grabaciones. Y luego, como era pues muy de izquierdas, lo echaron de Estados Unidos, se fue a Londres, estuvo allí trabajando para la BBC y vino a España en los años 50, invitado a Palma de Mallorca en un congreso por Julio Caro Baroja. Y se dedicó a grabar en toda España todo lo que pudo. Entonces ese es un tesoro verdaderamente extraordinario, porque buscas archivo Lomax, está digitalizado ahora, hay una fundación, es gratis, y buscas archivo Lomax, y buscas, ¿qué diría yo?, Aragón, y buscas Daroca, bueno, y a ver si estuvo en Daroca, si no estuvo, pues nada, pero las cosas que él grabó, que eran canciones, y además cómo hablaba la gente, y una boda y un bautizo. Aparte de eso, en España, y déjenme que les diga también, pues es que hay una riqueza tradicional de poesía tradicional muy grande, música tradicional muy grande, porque claro, enseguida identificamos pues el tópico, música popular española, el flamenco. Hombre, no solo eso. Claro, por supuesto que el flamenco es muy, muy importante, como no, y ahí tienen precisamente la conferencia de Federico sobre el duende, bueno, y el concurso de Cantejondo. Claro, ahí hay que distinguir claramente, pues lo que es el cante hondo o jondo. Decía Federico que busca el tronco negro de Faraón escuchando las placas de Egipto, y decía, bueno, contaba Federico una historia que estaba con la Malena en una juerga, ¿no?, flamenca, y entonces pues les puso música clásica, música francesa del 19, no, y puso Bach, y la Malena dijo, ofú, esto es cantejondo. Esto tiene sonidos negros, claro, porque Bach tenía lo que ellos llamaban sonidos negros, o sea, esa seriedad, esa profundidad. Bueno, pues efectivamente hay un flamenco hondo, bueno, ahí tienen las antologías clásicas del flamenco, y hay pues también otra cosa pues más ligerita, que también está muy bien, pero que tiene menos importancia. También hay canciones populares en muchos sitios. Bueno, hubo, y hemos mencionado la copla, claro, que fue tan importante, con Concha Piquer, con Miguel de Molina, con Imperio Argentina y Florian Rey, que eso les llamo la atención especialmente porque, bueno, tiene una calidad artística fuera de lo común. Miren, Imperio Argentina, lo que se decía de Lola Flores, pero de otra manera, ni era la que mejor cantaba, ni era la que mejor bailaba, pero era la que mejor decía todo. Y si ustedes recuerdan, en Nobleza Baturra, con todos los perdones, en fin, les pido perdón, con todos los respetos, la jota, y ahora voy a hablar un poquito de eso, es muy hermosa, pero en general no se caracteriza por la dulzura y la suavidad. Bueno, pues Imperio Argentina canta, bien se ve que estás mañica de un mañico enamorada. Y lo canta como si fuera un líder de Schumann, claro, o sea, una finura, una dulzura especial, que ahí Florian Rey, claro, también influye muchísimo, que escribe esa letra
preciosa, por otro lado. Pero claro, ha habido canciones populares muy importantes. Hay un tesoro de canción popular en toda España. Miren, en Cataluña, pues ¿dónde lo pueden ustedes escuchar? Los primeros discos de Serrat, algunas cosas que grabó también Carreras, tiene algunas canciones maravillosas, el Noi de la Mare, el Testament de Amelia, bueno, el Rossinyol, que son canciones de verdad tradicionales de fines del XIX, comienzos del XX. Hay un folclore vasco, bueno, en música absolutamente maravilloso, con el inconveniente para los demás, claro, que es la lengua, que es difícil de entender. Les recomiendo sobre todo una a la que llaman la canción de cuna vasca, que dicen que es algo así como la canción de cuna más hermosa del mundo entero, que es una cosa, una verdadera preciosidad. Es una melodía tradicional, transcrita, luego orquestada modernamente. También se intenta recuperar el folclore asturiano, el folclore gallego. Fíjense la recuperación de la gaita, que hace tiempo no se hubiera imaginado, que va unido también a una cosa que mucha gente joven, claro, es más fácil comunicarse, ha descubierto la música irlandesa, que es maravillosa, la música popular irlandesa. Entonces, las gaitas gallegas pues se parecen bastante a la música celta, más o menos. Ahí tienen el fenómeno que ha supuesto Evia, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, en la película de Garci, Luz de Domingo, Evia compuso una canción especial muy trágica como final. La música asturiana, que es maravillosa, la música tradicional. Pongo dos ejemplos. Uno es de Ignacio Sánchez Mejías, que cuando conoce a una señora francesa, a Marcelita, después de una lectura de Federico García Lorca, se la lleva a una fiesta popular que hay, a una verbena que hay en Madrid, ¿no? Y bailan el chotis y todo eso. Bueno, y cuenta Marcelo Cler en su libro que en un momento dado Ignacio le coge de la mano y le dice: si la nieve resbala por el sendero, ¿qué haré yo? Y ya ahí dice, caí, absolutamente. Y bueno, yo buscando qué demonios será eso de si la nieve resbala por el sendero, pues no tenía ni idea, pensé que era un poema. Es una canción tradicional asturiana, de la tradición que no se sabe cuándo empezó, del siglo XIX por lo menos. Si alguno de ustedes veranea en Gijón, el 15 de agosto, en la playa de San Lorenzo, bailan lo que se llama la danza prima, que es una melodía de la que ya habla Jovellanos, fíjense, en el siglo XVIII, que tiene muchas versiones según los distintos sitios y que ahora se ha puesto de moda como una especie de himno popular, nacional, como quieran llamarlo, y es una especie de sardana, digámoslo así, pero que se baila con unas largas hileras de mucha gente, cogiéndose con la punta de los dedos solo y avanzando y retrasándose, que es como una danza ceremonial cortesana, muy solemne y muy antigua, y es una cosa pues muy bonita. Hay habaneras, que es también un género precioso. La habanera, que en principio es la canción que cantan los emigrantes que han ido a La Habana y que vuelven, los indianos, vuelta, ¿no? Claro, de ida y vuelta. Y eso empieza en muchos sitios, en Asturias hay indianos, en la Costa Brava también, en toda la zona de Valencia, Murcia. Lo que pasa es que eso, bueno, ahora en Cataluña, por desgracia, está contaminado por la política, claro, y ya solo permiten habaneras en catalán y no en castellano, en fin, las historias de esas. Hay un certamen de habaneras en Torrevieja, todos los años, que está muy bien, pues ¿no? También ha influido mucho en el flamenco, ¿no? La música de ida y vuelta. Claro, las idas y vueltas, pues por supuesto, claro, se enriquece el flamenco, ¿no?